Hola y bienvenido a nuestra reunión este domingo. Nos encanta tenerte aquí con nosotros. Te animo a que nos saludes en el chat. Hay varias personas ahí que yo creo quieren verte, quieren saludarte, quieren decirte hola. Queremos saber cómo has estado, qué has hecho estos últimos días. Entonces ve al chat y aún si tienes una necesidad puedes decirnos, y todo durante la reunión vamos a estar ahí leyendo tus comentarios, y si necesitas ministración en algo lo podemos hacer. Queremos orar por ti. Y esta mañana, antes de comenzar, quiero leer este versículo de 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18, y lo voy a leer de la traducción La Pasión, y dice: que la alegría sea su banquete continuo, hagan de su vida una oración, y en medio de todo den siempre las gracias, porque este es el perfecto plan de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Sabes, Dios quiere traer gozo a tu vida. Él quiere restaurar gozo y paz dentro de tu casa. Yo sé que a lo mejor este año la Navidad, esta temporada se ve muy distinta para ti, para tu familia, pero te animo a que tú aceptes el gozo de Dios y que en tu casa la alegría sea tu banquete continuo, que tú puedas tener ese gozo de la presencia de Dios. Y al ir a nuestro tiempo de adoración, yo te animo a que levantes este canto gozoso, con júbilo, a que levantes el nombre de Dios, porque Él es la razón de nuestro gozo. Te animo a que tú lo adores con todo lo que eres, y que la paz de Dios esté en tu casa esta mañana. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde le veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y
Señor. Pues solo Él es digno, pues solo Él es digno, pues solo Él es digno. Oh Cristo el Señor. Pues solo Él es digno, pues solo Él es digno, pues solo Él es digno. Oh Cristo el Señor. Te damos toda gloria, te damos toda gloria, te damos toda gloria a Cristo el Señor. Te damos toda gloria, te damos toda gloria, te damos toda gloria a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo
cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Te damos toda gloria, te damos toda gloria, te damos toda gloria a Cristo el Señor. Te damos toda gloria a Cristo el Es tiempo de dar nuestras ofrendas, y aunque ahora no lo estamos haciendo de manera física, aún podemos dar. Si necesitas información de cómo puedes dar tu diezmo, tu ofrenda, puedes mandar un mensaje al grupo de WhatsApp de la iglesia y ahí te van a proveer la información. Pero quiero leer este versículo que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Creo que muchas veces tenemos el temor de, ay, es que si doy, ¿con qué voy a pagar esto? ¿Con qué voy a comprar el otro? Pero Dios promete cuidar de nosotros. Él promete cuidar de ti. Y cuando nosotros somos fieles al dar, Él es fiel en bendecirnos y bendecirnos abundantemente. Y al recoger nuestras ofrendas, o bueno, no recoger, al dar nuestras ofrendas esta mañana, vamos a hacer esta declaración. Va a aparecer en tu pantalla y te animo a que la digas con fe y con convicción. Cree lo que estás declarando, porque cuando declaramos cosas tenemos poder creativo en nuestras palabras, tenemos poder profético en nuestras palabras. Entonces vamos a declarar esto juntos. Dice:
Al dar mi ofrenda hoy, yo resisto todo pensamiento y sentimiento de ansiedad, preocupación o temor. Confieso que soy hijo de Dios. Dios me conoce y me ama. Dios conoce mis necesidades pequeñas y grandes. Él es fiel para cuidarme, así como cuida a las aves del cielo y los lirios del campo. Doy en este día con gozo y fe y sin temor. Pues amén, nosotros declaramos esto, declaramos que todo espíritu de temor que ha estado en tu casa es echado fuera, toda ansiedad es echada fuera, y nosotros declaramos bendición sobre tu casa y sobre tu familia, donde quiera que tú estés, y que cualquier necesidad que tengas, yo sé que Dios la va a suplir. Y pues ahora vamos a ir a nuestro tiempo de enseñanza. El pastor David tiene una predicación muy buena, muy emocionante, y te animo a que tomes notas, saques tu libreta, saques tu Biblia y pongas atención y abras tu corazón a lo que Dios quiere decirte en esta mañana. ¿En alguna ocasión has guardado algo tan bien que cuando lo necesitas ya no lo puedes encontrar? Es curioso que a veces nosotros encontramos cosas que no estamos buscando, y cuando necesitamos algo y lo estamos buscando con muchas ganas, pues no aparece. Pues así nos pasó a nosotros hace unos años con un aparato que se llama el OTP. No sé si ustedes saben qué es eso. Es una maquinita que arroja números. Cuando uno oprime el botón, se ocupa en el banco para hacer transferencias, pagos, cosas por el estilo. Y pues lo queríamos guardar muy bien. Entonces lo guardamos muy bien, y cuando ya teníamos que hacer un pago, pues ¿dónde estaba el aparato? ¿Quién sabe? Nadie podía encontrarlo. Pasaron meses. Pues no pudimos hacer las cosas como queríamos en línea, ¿verdad? Durante ese tiempo, pero de repente un día, cuando no lo estábamos buscando, ahí apareció. Pues así pasa a veces, ¿no? No sé si alguna vez te ha sucedido a ti, pues nos lo puedes contar en el chat. Sería interesante escuchar también qué cosas han sucedido, qué cosas has perdido tú y no has podido encontrar, y de repente cuando menos lo esperas, ahí aparece, ¿no? También yo me acuerdo de un día en que encontré dinero. Sí, dinero, qué emoción, ¿no? Cuando encontramos dinero. Y pues era un tiempo de necesidad para nosotros. Era pues un dinero bastante bueno, $100 que encontré en el piso, tirado en el suelo. Pues no, obviamente no era de nadie. Bueno, sí, obviamente era de alguien, ¿verdad? Pero alguien lo había perdido, no había nadie por ahí, no sabíamos realmente de quién sería. Y pues, ¿qué se hace, verdad? Se recibe la bendición, en este caso. Ahora, cuando se trata quizá de una situación donde hay alguien por ahí que lo perdió o algo, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Queremos ser honestos, pero pues cuando uno encuentra algo tirado por ahí nada más, y pues qué padre, ¿no? Que a veces nosotros encontramos lo que no estamos buscando, y cuando luego buscamos algo, no lo encontramos. Pues de eso yo quiero hablar con ustedes el día de hoy. Yo quiero hablar pues más precisamente acerca de cómo recibir la próxima visitación del Señor. Yo creo que a veces nosotros estamos en una posición para perdernos de la bendición de estar en la próxima visitación por causa de pues simplemente no estar preparados, no tener las actitudes correctas. Y pues vamos a descubrir el día de hoy que muchas veces Dios es encontrado por aquellos que no lo están buscando. Y los que pues se supone que lo están buscando se pierden de las visitaciones divinas. Es interesante cómo ocurre eso. Los que tienen una larga historia de relación con Dios muchas veces son las mismas personas que se pierden de la presencia de Dios, la visitación de Dios, cuando Dios en verdad los quiere visitar. Algunos ejemplos. ¿Sabías que los seguidores de Lutero fueron los mismos que persiguieron
a los anabaptistas o anabautistas. Era un grupo de creyentes que pues Dios les volvió a restaurar el bautismo en agua como adultos y por sumersión, porque aunque los luteranos ya habían salido del catolicismo y esas tradiciones, pues más que nada muchas de las tradiciones de idolatría, ellos seguían bautizando a los bebés, a los infantes, como era la tradición. Pero los anabaptistas, ellos tomaron la iniciativa, Dios les reveló de que se debía de bautizar por inmersión y que debían de ser creyentes los que eran bautizados. Entonces, pues los mismos que habían recibido un gran avivamiento de parte de Dios, los luteranos originales, empezaron a perseguir a los de la próxima visitación y se perdieron de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo y en esa generación. Y pues otro ejemplo más claro todavía, en los tiempos del nacimiento de Jesús. ¿Quiénes fueron los que llegaron para adorar al Mesías cuando Él nació y en el tiempo próximo a su nacimiento? Pues es muy curioso porque no fueron los líderes religiosos, no fueron los sumos sacerdotes, los levitas, los fariseos, la gente que se supone que era la gente adecuada que estaba buscando al Mesías. ¿Quiénes fueron a adorarlo cuando nació? Pues primero unos pastores de parte de los judíos, gente humilde, gente que no tenía experiencia, por decir, en la religión judía. Eran personas muy sencillas, cuidando de sus rebaños en el campo. Y llegaron por causa de esta visitación angelical a adorar a Jesús como el Mesías cuando Él era un bebé. Ahora, de parte del pueblo gentil, vemos que llegan unos magos, unos astrólogos del oriente, quienes pues para los judíos sería gente totalmente impía, gente que no adoraba a Dios conforme a la religión judía. Y sin embargo ellos vieron la estrella, siguieron esa estrella y se encontraron con Jesucristo y le ofrecieron esos regalos. Entonces, pues aquí vemos que Jesucristo es encontrado, Dios en general es encontrado muchas veces por aquellos que ni siquiera le están buscando. Y tenemos que pues estar preparados para recibir lo inesperado cuando Dios nos visita. Lo voy a decir otra vez. Tenemos que estar preparados para recibir lo inesperado cuando Dios nos visita. No podemos encajonar a Dios. Él es un Dios soberano que puede hacer lo que a Él le place. No tiene que hacer las cosas que nosotros creemos que debe de hacer. Es por esta razón que Israel no reconoció a Jesucristo como su Mesías. Es por esta misma razón que a través de la historia de la iglesia, las visitaciones de Dios generalmente vinieron a personas que uno diría, no, pues ¿cómo que Dios visitó a este grupo de personas? Pero cuando Dios se manifiesta en formas en las cuales nosotros no podemos explicar o formas que van en contra de algunas cosas, algunas nociones que nosotros ya teníamos, nociones preconcebidas acerca de cómo debe de actuar el Señor, pues eso causa que nosotros nos perdamos de la visitación del Señor. Yo no sé tú, pero yo quiero estar en una posición para recibir la próxima visitación del Señor. Quiero invitarte a que oremos un momento al entrar a la palabra hoy. Padre, te doy las gracias por tu palabra, por lo que estamos estudiando hoy, y te pido que tú en verdad nos visites. Queremos la visitación divina, pero también nosotros queremos tener un corazón preparado
para poder recibir la visitación cuando tú vengas, cuando tú te mueves, cuando tú haces la cosa nueva que tú vas a hacer en la tierra en nuestro tiempo. Háblanos, ilumina nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles Isaías 65, versículo 1, porque este versículo de alguna manera resume todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dios está diciendo a través del profeta Isaías que son las personas muchas veces que no están anhelando tener un encuentro con Dios, las mismas personas quienes encuentran a Dios. Y pues por el lado opuesto, por el lado contrario, generalmente pueden ser las personas que nosotros diríamos que son más dignas de tener un encuentro con Dios, las que se pierden de la visitación divina. La visitación divina es rechazada por muchos de los que creen conocer a Dios. Y yo quiero darles algunos ejemplos bíblicos de esto. ¿Cómo es que la visitación divina es rechazada por muchos de los que creen conocer a Dios? Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén no reconoció el día de su visitación. Jesús habló sobre Jerusalén. Voy a leer dos diferentes citas del libro de Lucas que mencionan cómo es que Jerusalén se perdió del día de su visitación. Lucas 13:34 primero dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Luego Lucas 19:43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaban en Jerusalén esperando un líder militar. Estaban esperando un Salvador quien pues llegaría para tomar el dominio en el área de la política y dar libertad a la nación de Israel. Y cuando Jesucristo llegó de una forma tan distinta que ellos no pudieron reconocer que era el día de su visitación. Entonces, pues ellos estaban esperando un rey terrenal y Jesucristo llegó como un siervo. Toda la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, se ha perdido de la visitación del Mesías por cuanto cuando vino no encajaba con sus ideas, con sus ideales acerca de cómo sería la venida del Mesías. Entonces, pues es un ejemplo para nosotros acerca de cómo debemos de estar preparados para lo inesperado. Dios sí va a cumplir sus promesas. Dios sí va a visitarnos, pero probablemente no sea en la misma forma que tú y yo pensamos. Otro ejemplo a través de la historia, y ya mencioné esto brevemente, pero pues los que rechazaron la próxima visitación del Señor, de alguna manera fueron siempre los que tuvieron parte en la visitación previa. Dice el pastor Bill Scheidler, el movimiento actual de Dios a menudo es perseguido por el movimiento anterior de Dios. En otras palabras, aquellos que deberían haber sido mejor posicionados para recibir una palabra actual
de Dios fueron a menudo los mayores rechazadores de ese movimiento de Dios. Aquellos que comenzaron su jornada con una nueva revelación de Dios a menudo se cerraron a más luz y su experiencia personal se convirtió en la medida de lo que se consideraba la verdad. Muchos de los cristianos pentecostales rechazaron el movimiento carismático. El movimiento pentecostal viene desde el principio de los años 1900, las primeras 2-3 décadas de los años 1900. Y el movimiento carismático inició en los años 1960, siguió en los 70, 80 todavía, pero muchas veces los pentecostales, los que originalmente recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, fueron los mismos que rechazaron el movimiento carismático cuando gente de todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica Romana, comenzaron a recibir también el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y los dones del Espíritu Santo. Entonces, pues ahí es un ejemplo. Muchos de los cristianos que habían sido salvos a finales de los años 1800 bajo un mover de Dios que se llama el mover de la santidad, donde el énfasis era en una vida santa, una vida apartada para Dios. Ellos fueron los mismos que rechazaron el movimiento pentecostal cuando llegó a principios de los años 1900. Muy curioso cómo Dios había visitado a la generación previa de una forma muy específica, pues con énfasis en la santidad, y ahora viene el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia de hablar en otras lenguas, y de repente la generación anterior rechaza lo que Dios está haciendo en la siguiente generación. Muchos cristianos rechazaron la visitación divina a principios de los años 1900 porque no encajaba con su propia experiencia ni con su propia expectativa de cómo Dios visitaría a su pueblo. Nos perdemos de la visitación de Dios cuando vivimos creyendo que sabemos cómo Dios es y lo que Dios hará. La historia está llena de ejemplos de personas que estaban orando, clamando por avivamiento y por visitación de parte de Dios, pero cuando vino la respuesta a su oración, ellos mismos la rechazaron. La visitación divina es encontrada frecuentemente por los que no la estaban buscando. Quiero darles algunos ejemplos también de las Escrituras. ¿Sabían ustedes que muchas veces los endemoniados sabían quién era Jesús y lo reconocían como el Hijo de Dios, mientras la gente religiosa lo rechazaba? Nos dice en Mateo 8, 28 y 29, cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Curioso, ¿no? Un hombre endemoniado reconoce a Jesús como Señor. Pero los que quizá deberían de reconocer su señorío y reconocer quién era, lo rechazaron. No tenían el discernimiento. Otro ejemplo, Pablo, cuando él iba ahí en Filipos al tiempo de la oración para compartir la palabra, y había una muchacha endemoniada que salía para seguirle todos los días cuando iba a ese lugar, y ella clamaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Suena como palabras de una muchacha endemoniada? Pues era, porque ella, en su desesperación, aún teniendo esas ataduras espirituales en su vida, ella reconoció
que ellos estaban predicando acerca del que tiene todo poder para liberar al ser humano. Entonces, a veces son las personas que diríamos, no, pues ellos no van a tener un encuentro con Dios. ¿Cómo? Ellos son los mismos que terminan teniendo ese encuentro con el Señor. Los publicanos y pecadores. Jesús pasaba mucho tiempo en su ministerio comiendo y bebiendo con publicanos y con gente que, pues la gente buena, ¿verdad? La gente religiosa decía que eran pecadores. No estaban buscando una visitación divina estas personas. Tanto fue así que la gente pues recta y religiosa acusaba a Jesús por tener una relación cercana con estas personas. Nos dice Lucas 5, 30 al 32. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces Jesús se asociaba con la gente no tan de buena fama en su tiempo. Yo creo que debemos de tener cuidado. Si tú ves en algún momento un cristiano que está asociándose con gente de mala fama, pues, ¿qué es lo primero que piensas? Si eres como los fariseos, creo que todos tendemos a ser así en ocasiones, ¿verdad? Decimos, ay, ¿qué hace ese ahí? ¿Cómo? Ay, yo pensé que era un buen cristiano, pero ahora sí, ya sé que es un pecador. Pues era la actitud de los hombres religiosos en el día de Jesús, acusando a Jesús y a sus discípulos de asociarse con gente de mala fama. Otro ejemplo de alguien que no estaba buscando tener un encuentro, una visitación con Dios, que la tuvo, la mujer adúltera. ¿Se acuerdan cómo ella había sido agarrada por los hombres religiosos porque la encontraron en el acto de adulterio y la llevaron delante de Jesús? Ella no estaba buscando tener un encuentro con Jesús en ese día y sin embargo, por causa de las circunstancias, halló a un hombre que vio más allá de su pecado, que vio que era una mujer valiosa para Dios y que le daría una segunda oportunidad de vida. Ella no estaba buscando eso y sin embargo ocurrió. Otro ejemplo, los cobradores de impuestos. ¿Se acuerdan cómo a un Leví, quien llegó a ser conocido por nosotros como Mateo, uno de los discípulos? Él había sido un cobrador de impuestos antes de ser discípulo de Jesús. Pero otro ejemplo que seguramente todos recordaremos es Zaqueo. Zaqueo. ¿Qué nombre tenía, verdad? Porque saqueaba. Bueno, creo que no tiene nada que ver, pero para nosotros sí puede sonar así, ¿no? Saqueaba al pueblo. Él buscaba provecho de todo esto, de la cobranza de los impuestos. Nos dice en Lucas 19, 1 al 5, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo no estaba buscando tener así como que un encuentro tan personal con Jesús. Él fue por curiosidad nada más. Fue por curiosidad. Sabía que Jesús iba a pasar por esa calle, se subió a ver quién es. ¿Y cuál fue su sorpresa? Jesús miró para arriba y le dijo, Zaqueo, bájate porque voy a cenar en tu casa hoy. Qué bonito, ¿no? Como Dios a veces busca a las personas que ni siquiera le están buscando a Él. También Jesús
y la salvación, Dios, la visitación divina, fueron encontrados por los hechiceros. Esto suena extraño, pero también algunos hechiceros tuvieron un encuentro, una visitación de parte de Dios. En Hechos, capítulo 19, 18 al 20, la historia dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes, esto es en Éfeso, confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Estos magos, hechiceros, no estaban esperando tener un encuentro con Dios, pero cuando escucharon a Pablo predicar de este gran poder de parte de Dios y vieron la evidencia del poder del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles, pues ellos fueron atraídos hacia la fuente de ese poder, quien es nuestro Dios. Dios a veces es encontrado por aquellos que nosotros diríamos, ¿cómo? Eso no debe de ser. También en nuestros días, los alcohólicos, los drogadictos, las prostitutas, son a veces las personas que Dios mismo encuentra. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo es nuestro Dios? Que Él busca salvar los que se han perdido. Y si tú que estás viendo el día de hoy te das cuenta de que tú necesitas también esta misma salvación, yo te voy a invitar a que abras tu corazón a Él. Quizá ni siquiera estabas buscando tener un encuentro con Dios hoy, pero Dios quiere visitarte a ti en donde tú estás. El Señor se revela y visita también muchas veces a las personas que están preparadas y desesperadas por Él. Voy a decir esa palabra otra vez. Preparadas, pero también desesperadas por Él. ¿Alguna vez te has sentido desesperado? Quizá desesperado por comer, porque tienes mucha hambre y ya no puedes esperar más. O cuando tienes alguna enfermedad y estás en cama y estás desesperado porque no aguantas estar más ahí. Bueno, pues esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando buscamos a Dios. Si en algún momento has tenido una desesperación en tu vida, yo te invito a que lo compartas con nosotros. Y si estás desesperado hoy por alguna razón, también lo puedes compartir, porque podemos orar por ti, ministrar a cualquier detalle, a cualquier problema que tú tengas en tu vida. El Espíritu Santo quiere encontrarse contigo en donde tú te encuentras el día de hoy. Hay algunos ejemplos de personas que estaban pues preparadas para recibir la visitación divina. Cuando miramos otra vez hacia la historia del nacimiento de Jesús, y pues es un buen momento para estudiar algunas de estas historias. Esta semana es Navidad y estoy seguro que algunos de ustedes están haciendo ya los preparativos, sus planes, aunque bueno, es un poco diferente en este año de pandemia, pero estas historias navideñas, las historias que nos muestran cómo fue el nacimiento de Cristo Jesús, son historias que contienen muchas lecciones para nosotros. Y a mí me gustaría compartir algunas de las lecciones que yo encontré en la vida de Simeón. Simeón era un judío ya grande de edad. Él vivía en la ciudad de Jerusalén y él fue al templo precisamente en el día en que Jesús fue presentado en el templo como bebé. Yo quiero leer la historia. Se encuentra en Lucas 2, 25 hasta el 32. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor.
Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Fíjense que Simeón, a pesar de, pues podríamos decir en nuestros términos, haber sido cristiano durante muchos años, de ir a ese lugar para adorar a Dios día tras día, semana tras semana, él tenía todavía algo fresco, algo vivo en su vida. Él no era como tantos otros hombres religiosos en su día. Y yo quiero examinar por un momento con ustedes cuáles fueron las características de Simeón que le prepararon para una visitación que sería totalmente distinta a la que él hubiera imaginado. Pues en primer lugar yo encuentro que él era justo y devoto. Si nosotros queremos estar preparados para la próxima visitación de Dios, nosotros también debemos de ser justos y debemos de ser devotos. Fíjense que mucha gente religiosa no es gente justa ni gente devota. Es gente que solamente pues se cree muy buena, muy santa, pero en realidad no tiene la esencia de una verdadera vida de un cristiano. Nosotros, si vamos a estar preparados para la próxima visitación del Señor, tenemos que ser justos y devotos. También él estaba esperando la visitación con un gran anhelo, nos dice aquí la palabra, que había un gran anhelo en su corazón de experimentar esta visitación. Fíjense que Dios también a veces visita a las personas que están anhelando encontrar al Señor. Cuando hay hambre en nuestros corazones, eso atrae la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos, yo estoy tan ansioso de que Dios aparezca aquí conmigo, que Dios manifieste su presencia en mi vida. Dios ve el corazón de personas que tienen ese tipo de clamor. ¿Tú tienes ese clamor en tu propia vida, en tu propio corazón el día de hoy? Otra cosa que yo encuentro es que el Espíritu Santo estaba con él. Acuérdense que él, aunque está en el Evangelio de Lucas, él todavía estaba viviendo bajo el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y es por eso que tenemos que entender que todavía no tenía la llenura del Espíritu Santo, Simeón. Pero para nosotros el día de hoy, eso sería que estuviéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Para estar en una posición para encontrar la próxima visitación de Dios y percibir, discernir, ser parte de esa visitación, es importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesús, nos guiará a toda la verdad y debemos de pues realmente apoyarnos del Espíritu Santo cuando Dios nos visita, porque puede haber una tentación también en nosotros de decir, ay no, eso no puede ser de Dios. ¿A poco eso es Dios? No, Dios no actúa de esa forma. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener el discernimiento espiritual. Y eso me lleva también al próximo punto aquí con este hombre, Simeón. Otra característica de Simeón, él tenía una promesa de parte de Dios de que él viviría hasta ver al Mesías del Señor.
Dios también a nosotros nos ha dado promesas acerca de lo que Él hará con nosotros personalmente. Y es bueno mantener esas promesas frente a nosotros, porque Dios también va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, así como lo hizo con Simeón. También yo encuentro que Simeón tenía discernimiento espiritual y tenía un manto profético, porque en el momento en que él ve a ese bebé, y seguramente él no estaba esperando un bebé. Nunca nos dice aquí la escritura que Simeón estaba esperando a que nacería un bebé, quien sería el Mesías. Yo me imagino que probablemente Simeón tenía la idea en su mente de que un día entraría al templo y vería un hombre poderoso ahí, quien sería el Mesías. Pero ¿cuál es la sorpresa? Es un bebé, pero tiene el discernimiento y profetiza sobre este bebé. Y otra cosa que también encuentro de Simeón es que él tenía hambre de Dios. Él tenía tanta hambre, estaba desesperado por Dios y por lo tanto él encontró esa visitación. Hay todavía otra persona que visita a Jesús cuando él está ahí en el templo ese día y ella se llama Ana. Quiero leer la historia de Lucas 2, 36 al 38. Dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de noche y de día, o de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ahora, ¿cuáles fueron las características del corazón de Ana que le capacitaron para ver que ese bebé era en verdad el Mesías, la visitación de Dios? En primer lugar, otra vez era devota, así como Simeón. También ella era devota. Amaba mucho la casa de Dios. Nos dice que ella permanecía ahí en la casa de Dios día y noche, orando, adorando. Amaba la casa de Dios. Cuando nosotros amamos la casa de Dios, y recuerden que la casa de Dios, según la escritura, es Betel, es el lugar donde el hombre tiene un encuentro con Dios. Cuando amamos la casa de Dios, entonces también estaremos en una posición para recibir la próxima visitación del Señor. Yo veo que también permanecía con una actitud continua de adoración. Los adoradores debemos de estar en una posición, una postura para discernir la próxima visitación del Señor. También vemos que era profetisa. La Biblia dice que era profetisa y tenía gran discernimiento espiritual, y también ella tenía mucha hambre de Dios. Yo veo que estas son algunas de las características que nosotros debemos de tener si es que vamos a discernir y ser parte de la próxima visitación. Hay otros que pudieron haber recibido un nuevo mover de Dios por cuanto estaban desesperados, cansados de su vida, anhelaban un cambio, anhelaban algo diferente. A veces es necesario llegar al punto de la desesperación para tener un corazón preparado para recibir lo nuevo que Dios está haciendo. Quiero darles algunos ejemplos. Los leprosos, los paralíticos, los ciegos, otros enfermos. Voy a mencionar específicamente un ciego que está en las escrituras. Este hombre estaba en las afueras de la ciudad de Jericó cuando Jesús pasaba. Dice en Lucas 18:35, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia o ten compasión de mí.
cállate, le gritaban la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Aquí yo veo un hombre desesperado. Había pasado probablemente años ahí al lado del camino, mendigando. No tenía forma de ganarse la vida. Probablemente no tenía mucha familia que lo apoyaba porque por esa razón estaba ahí al lado de la calle simplemente buscando quién le pudiera ayudar. Y cuando escucha de Jesús, en su desesperación, clama a él y Jesús le visita y le abre los ojos. Impresionante. Saben que muchas veces cuando una persona está tan desesperada que no tiene esperanzas por otro lado y clama a Dios, Dios le visita. Seguramente otra vez, si hubiera por ahí fariseos, hubieran dicho, este no es digno de recibir un milagro de parte de Dios. Pero Dios decidió, Jesús decidió visitar a este hombre mendigo, este ciego. Dios es diferente que nosotros y Él escoge hacer las cosas muy a su manera. No como nosotros necesariamente lo haríamos, pero yo veo aquí que la desesperación en este hombre atrajo el milagro. Si tú necesitas un milagro el día de hoy, yo quiero invitarte a que tú también tengas desesperación en tu corazón, hambre en tu corazón, porque según la desesperación en tu corazón, Dios también te va a contestar a ti y te va a levantar a ti. También hubo ciertos pecadores que buscaban a Dios por desesperación. No sé si se acuerdan de una mujer de la ciudad, dice la Escritura. Estaba Jesús en la casa de un fariseo llamado Simón y dentro de esta casa él estaba a la mesa con hombres de bien supuestamente y entra una mujer prostituta que pues todo el mundo sabía que era muy pecadora. Llega delante de Jesús. Nos dice el versículo 37 de Lucas 7. Cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Esta mujer estaba desesperada. Por eso fue a buscar a Jesús. Por eso ya ni le daba pena que estaba entrando en una casa ajena durante una comida especial. Probablemente ahí había siervos a la puerta que la querían sacar y no pudieron. Ella pasó por la puerta a fuerzas y llegó a donde estaba Jesús y derramó su corazón, su perfume, sus lágrimas delante de él en ese momento y tuvo un verdadero encuentro de arrepentimiento genuino delante de Jesús. Pero los que se perdieron de la visitación generalmente fueron las personas conocedoras de la religión, pero carentes de una verdadera relación con Dios. Lucas 7:39, la misma historia. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. ¿Se fijan en el contraste que hay aquí? Gente de bien que se supone que debería de reconocer la visitación de Dios, rechaza esa visitación. Pero gente hasta de mala fama, gente que ni siquiera estaba pensando que sería digna de recibir una visitación, recibe la gracia, el perdón, el amor de Dios. Pues este hombre
Este hombre religioso tenía un corazón lleno de religión. Creía que entendía a Dios y que Dios solo podía actuar conforme a su entendimiento de quién era Dios. Hay algunos que creen que Dios es miembro de su denominación y que Dios solamente puede actuar conforme al credo o conforme a la doctrina oficial de su denominación. Y cuando uno tiene esa actitud y Dios decide hacer algo totalmente fuera de lo que ellos esperaban, fuera de lo que ellos decían que Dios podía o no podía hacer, de repente se enojan y rechazan a los que están recibiendo la próxima visitación. Él tenía una actitud de crítica, tenía una actitud de juicio, se creía más digno, más santo que los demás. Y pues cuando nosotros tenemos actitudes así, es seguro que nos vamos a perder de la próxima visitación. Esto me hace pensar un poco, no sé cuántos de ustedes ya conocían al Señor en el tiempo de los años 70. Yo sé que estamos hablando de hace pues un buen tiempo ya, pues unos 40 años, poquito más, casi 50 años, cuando hubo un mover, una visitación de Dios que se llamaba el movimiento de Jesús o la gente de Jesús. Y era un tiempo en que muchos de los hippies, quienes tenían cabello muy largo, que pues eran de todo eso, de amor y paz y ya saben, ¿no? Todas esas cosas, comenzaron a ser visitados por el Señor. Y de repente, estas personas, estos jóvenes que tenían hombres con cabello muy largo, que se vestían de short, entraban a las iglesias donde la gente era muy formal, la gente según muy de bien, y comenzaban a buscar a Dios. Y muchos de los de la iglesia rechazaban a esa gente por cuanto no era como ellos y no creían que Dios podía salvar a gente que se vestía de esa manera, que se veía de esa manera, que se comportaba de esa manera. Y rechazaron la visitación del Señor. Y sin embargo, pues llegó a ser un gran movimiento. De hecho, varias iglesias muy grandes que han tocado al mundo entero, incluso en el área de la alabanza, la adoración, salieron precisamente de ese mover de Dios. Yo estoy hablando específicamente de las iglesias de la Viña y muchas otras que pues brotaron a partir de ese tiempo y por las mismas influencias. Muchas de las cosas que nosotros ahora consideramos como doctrinas normales, como la creencia en milagros, la creencia en dones, la creencia en lo sobrenatural, pues Dios reveló esas cosas a muchos de esos jóvenes en ese tiempo. Pero la gente religiosa, la gente de las iglesias ya establecidas, rechazó a muchos de esos jóvenes en aquel tiempo. Bueno, yo quiero terminar hoy dejándoles algunas claves para recibir el próximo mover de Dios. Algunas claves para recibir el próximo mover de Dios. Primero, permanece con una actitud de desesperación por Dios. Necesitas estar desesperado si es que vas a recibir el próximo mover de Dios. Segundo, mantén un corazón suave, oídos abiertos. La Biblia dice de la generación cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Mateo 13:15, pues el corazón de este pueblo está endurecido, sus oídos no pueden oír, han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Ahora, lo opuesto también sería cierto. Si tuviéramos oídos abiertos, un corazón suave, una disposición para buscar a Dios con toda humildad, reconociendo quién es Él, que Él es capaz de hacer las cosas como Él quiera, entonces estaríamos en una posición para recibir la visitación. Otra cosa, ya dije, permanece con una actitud de desesperación, mantén un corazón suave, oídos abiertos. Tercero, espera lo inesperado
de parte de Dios. Probablemente la próxima visitación venga de una forma que ni tú ni yo nos imaginamos en este momento. Eso es lo que sucedió cuando llegó Jesús al escenario. Pues la gente no estaba esperando ver a un bebé que nació en un pesebre. La gente no estaba esperando un siervo, estaban esperando un rey, estaban esperando un líder político, militar, estaban esperando un gobierno terrenal, no un reino celestial. Dios nos va a visitar, pero probablemente sea diferente de lo que nos imaginamos en este momento. A Dios le gusta sorprendernos. No podemos encajonarle, ni debemos creer que ya sabemos cómo actúa Dios. Sabemos un poco acerca de Dios, de su palabra, pero eso no es nada en comparación a quién es Dios realmente. Dios es infinito, ¿okay? Tenemos que recordar eso siempre. Dios es infinito. Dios puede hacer todo lo que a Él le place. Ahora, Dios nos ha revelado en su palabra lo necesario para que recibamos la salvación y tengamos una relación con Él, pero no nos ha revelado cada detalle acerca de cómo Él nos puede visitar o cómo no nos puede visitar. No debemos delimitar a Dios. Número 4. Cultiva intimidad con Dios, la cual nos permitirá tener una sensibilidad espiritual o perspicacia profética. Otra vez, cultiva intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, eso significa que podremos escuchar su corazón. Podremos entender, escuchar lo que Él está diciéndonos y entender su mover en el momento. Otra cosa más, seamos prontos para escuchar, observar, discernir, pero tardos para criticar, juzgar o hablar. Creo que uno de los grandes errores que pues mucha gente ha cometido a través de las generaciones es ser muy prontos para criticar, para hablar mal acerca de algún mover, algo extraño que está sucediendo en algún lado. Pues generalmente esto tiene que ver con alguna iglesia donde uno dice, ay, es que he escuchado que en esa iglesia hacen cosas bien raras y que sucede esto, sucede lo otro. Pero debemos de ser cuidadosos al hablar así. Debemos de ser muy cuidadosos al juzgar, criticar o de alguna manera hablar negativamente acerca de algo que Dios puede estar haciendo. Incluso muchas veces la gente llama secta lo que es en verdad el mover genuino de Dios. Estaba leyendo en esta semana el libro de los Hechos. Yo acabo de terminar esta mañana el libro de los Hechos y yo veo que vez tras vez los judíos llaman secta el camino que Pablo, el apóstol Pablo, predicaba. Y sucede lo mismo el día de hoy. Muchas veces donde Dios en verdad se está moviendo con su espíritu, la gente religiosa llama una secta. Algo extraño, algún mover fuera de orden. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo de que debemos de mantener orden, pero el orden solamente nos sirve hasta el punto en que nos esté encaminando realmente hacia Dios. Hay una diferencia entre un cementerio, un panteón y un cunero. En el panteón todo está en silencio, nada se mueve, todo muy tranquilo, todo en calma. Pero en el cunero se escuchan los gritos, los niños corriendo de aquí para allá, dibujando, hasta pintando aquí y allá, a lo mejor hasta peleándose el uno con el otro. Pero hay una gran diferencia. En el cunero hay vida. En el cementerio solamente hay orden, tranquilidad. Y no sé ustedes, pero yo prefiero el cunero. Yo prefiero el lugar de vida. Y Dios muchas veces permite que haya algo de desorden, algo de gritos, algo de movimiento, unos pintando aquí y allá, hasta pues alegría, risas.
quizá desorden de cierta manera, pero es el lugar en donde Dios está, es un lugar de vida. Y en conclusión, el día de hoy, quiero decirte que la próxima visitación de Dios está a la vuelta de la esquina. Seguramente vendrá en una forma en la cual será una ofensa para muchos de los cristianos que hoy estamos sobre la tierra. Pero eso no significa que no sea de Dios. Va a ser tropiezo para algunos y sin embargo será vida para aquellos que la reciben con hambre, desesperación y corazones realmente preparados. Y mi pregunta para ti sería, ¿está tu corazón preparado para recibir la próxima visitación del Señor? Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que tú prepares nuestros corazones en este día. Queremos tener corazones preparados para lo inesperado. Tú puedes hacer lo que tú quieras en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en el mundo en general. Señor, tú eres soberano y te reconocemos como Dios soberano. Nosotros no queremos tener solamente orden, paz, tranquilidad. Nosotros queremos tener vida. Aunque haya algo fuera de lo que sería común para nosotros, o aunque sucedan cosas quizá extrañas para muchos otros, Señor, nosotros preferimos la vida. Ayúdanos a no rechazar a quienes tú estás visitando. Ayúdanos a tener un corazón abierto hacia tus caminos y hacia tu visitación, tu espíritu. Señor, danos esa relación de intimidad contigo, esa perspicacia profética para poder comprender cuando tú nos visitas y estar abiertos. Y aunque aún ni podamos entender con nuestra mente lo que tú estás haciendo, yo sé que estás obrando. Y estamos confiados de que tú harás algo hermoso en la tierra en este tiempo. Señor, gracias. Recibimos de tu paz, de tu espíritu y de tu discernimiento. Ven a visitarnos. ¿Por qué no dices tú en tus propias palabras, ahí en tu casa, con tu familia hoy? Señor, yo anhelo tu visitación. Ven a visitarme a mí. Hoy, esta misma semana, estos días de Navidad, Señor, visítanos. Te invitamos a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero desearte una feliz Navidad, que disfruten este tiempo en familia. Dios les bendiga. ¿Estás listo para el nuevo mover del Espíritu Santo? Como aprendimos hoy, muchas veces la nueva forma en que Dios se va a mover no va a ser como lo esperamos. Y creo que es importante que vayamos a la presencia de Dios y digamos, Dios, examíname, estoy dispuesto a entrar al nuevo mover que tienes. Y hazte esta pregunta, ¿estás dispuesto a ser ofendido con tal de entrar al nuevo mover del Espíritu Santo? Porque como Jesús lo hizo, ofendió a muchas personas porque no hizo exactamente lo que ellos querían. Ofendió a los fariseos, a muchísimos judíos, que era el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser ofendidos con tal de entrar al nuevo mover del Espíritu Santo? Wow, este mensaje nos hace pensar en muchas cosas, en nuestras propias creencias, en nuestras propias normas, nuestras reglas que tenemos, y nos hace querer ir más allá de la caja, no encajarnos en un solo lugar, no encajonarnos, sino pensar más allá y estar dispuestos a entrar al mover del Espíritu Santo. Y pues te animo a que tú busques la presencia de Dios esta semana y que tú le pidas por un corazón dispuesto y un corazón moldeable y enseñable.
Y pues así concluimos con nuestra reunión este día. Nos encantó tenerte con nosotros. Y un aviso importante antes de que terminemos. Nuestros grupos de conexión no van a tener reuniones durante las próximas 2 semanas, pero vamos a comenzar de nuevo el primer miércoles de enero y vamos a tener una reunión especial. Estamos planeando cosas buenas y padres para ti, entonces no faltes y no te desconectes. Solo porque no hay reunión no significa que ya no hay iglesia. Entonces, yo te animo a que sigas conectándote, sigas mandando mensajes y que tengan una excelente semana, una Navidad excelente ahí en casa, no salgan, no se contagien, cuídense y que disfruten mucho de estos días. La creación su gloria oculta es revelada en Jesús. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, incomparable es, cuán hermoso es su nombre es, tu nombre, Cristo. No quisiste el cielo sin mí, así que el cielo vino a mí. Y un pecador que tú amaste, nada nos separará. Asombroso es su nombre es, asombroso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Asombroso su nombre es, incomparable es, asombroso su nombre es, tu nombre, Cristo. Asombroso su nombre es, tu nombre, Cristo. La muerte venciste, el velo rasgaste, callaste a la muerte y maldad. Los cielos proclaman alabanza y gloria al que a la muerte venció. Rival tú no tienes, nadie te iguala, ahora y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo es. Poderoso es su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su